El tema de mi predicación esta mañana es nacer de nuevo para ser un cristiano nuevo. Desde que nacemos, perdonad, Miriam, bienvenida. No sé si te lo han dicho, su mamá quedó recuperándose de la operación allá en su país y estamos contentos y felices de verte aquí entre nosotros. Decía que desde que nacemos empezamos a morir. Esa es la realidad. Desde que nacemos empezamos a morir. El proceso de envejecimiento es tan rápido que es increíble cómo esa tersa y estirada piel de bebé poco a poco se va arrugando y queda sin vida a la vuelta de años, para unos más y para otros menos. Esta es la experiencia de todos los seres humanos. Es el resultado, fijaos, del nacimiento físico, del nacimiento de la carne. Todos los que así nacen irremediablemente van a morir finalmente. Y la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de escape? Y si la hay, ¿cómo puedo hacer efectiva esa posibilidad de escape en mi vida? El nacimiento de la carne está saturado, lleno de muchas experiencias desagradables. Nacemos llorando. ¿Y cuántas veces se va a la muerte también llorando? Podemos decir que venir al mundo es traumático desde el mismo momento de nacer hasta el mismo momento de morir. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos sobrevivir a esa realidad que todos hemos experimentado de una manera u otra a lo largo de nuestra vida? El llorar, el sufrir, las consecuencias. Despedíamos ayer en el funeral por la tarde a Emilia y la decíamos en base a nuestra esperanza, ¿verdad? Hasta pronto. ¿Cómo poder sobrevivir a esa realidad? ¿Cómo hacer que lo viejo que somos desde que nacemos quede en el pasado? De acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, cuando la persona entrega su vida al Señor, ocurre una transformación. O al menos eso es lo que nos expresa la palabra de Dios. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, que se produzca, que se realice esa transformación, mis queridos hermanos. Cuando la persona entrega su vida al Señor, ocurre la transformación, una transformación que el individuo que está en Cristo, dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, el individuo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dice Pablo que aquí que todas son nuevas. Así que Pablo habla de una nueva realidad, mis queridos hermanos. La realidad de estar en Cristo, de ser una nueva criatura. Y el cambio, la transformación que se debiera de producir en nuestras vidas, debiera de ser espectacular. Debiera de marcar la diferencia en nosotros, un antes y un después. De lo viejo a lo nuevo, en un abrir y cerrar de ojos. En Cristo el hombre, la mujer, la criatura, el ser humano es renovado por completo, mis queridos hermanos. Todo lo viejo propio de este mundo de pecado debiera de quedar en el pasado y debiera de ser sustituido por una nueva experiencia en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestro pensar. La novedad de vida es tan completa que dice Mateo capítulo 9, versículo 16 y 17, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Es decir, que la vida nueva no es un remiendo que se añade a la vieja vida de la persona. Si hemos sido cambiados, tenemos que ser cambiados. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que realmente vivir como que hemos nacido de nuevo. No podemos hacer remiendos en nuestra vida, no podemos seguir arrastrando esa pasada manera de vivir. Porque se supone, ¿verdad?, que en las aguas del bautismo hemos muerto nuestro viejo hombre. Y se supone, ¿verdad?, que saliendo de las aguas salimos
con un nuevo pensamiento, una forma de ser, una nueva criatura. Esa es la realidad. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos, pues Dios, el autor del nuevo nacimiento, no hace remiendos, sino que crea cosas y vidas totalmente nuevas. Cuando a lo largo de mis 26 años de pastor he visto ese cambio y transformación en las personas, he dicho muchas veces, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuántas veces he visto a esos hermanos y hermanas que habiendo hecho su pacto con el Señor en las aguas del bautismo, van hacia atrás como los cangrejos en su vida cristiana, en la vida espiritual, mis queridos hermanos. Personas que se comprometieron con el Señor en llevar un estilo de vida diferente, un estilo de vida de alimentación, un estilo de vida de guardar el sábado, de reconocer a Dios como el creador de todas las cosas, de que su experiencia interna sea una experiencia personal externa y que los demás puedan ver a Cristo. ¿Verdad que no nos imaginaríamos a nadie que haya dejado de fumar y que después de bautizarse volviera a fumar? ¿Verdad que no nos imaginamos que nadie que se ha comprometido con el Señor en guardar, vivir, respetar su santo día de sábado, luego volviera a trabajar en sábado? ¿Y por qué nuestra manera de vestir, nuestra manera externa, nuestra manera de llevar adornos, vamos para atrás en lo que un día creímos y nos comprometimos con el Señor? ¿Y no será que acaso ese nuevo nacimiento del cual tendríamos que haber resucitado al salir de las aguas del bautismo no ha sido verdaderamente una resurrección y seguimos llevando de nuestro viejo hombre? Para que este nuevo nacimiento del que estamos hablando ocurra, el pecador tiene que experimentar lo que se llama en la palabra de Dios el milagro de la conversión. Y por eso el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, en los versículos 30 y 31, hace un solemne llamado, mi hermano y mi hermana. Dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Y termina el versículo diciendo, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado. Echad, quitaos, apartad, tirad, cambiar, transformaos. No volváis para atrás, no seáis lo que fuisteis antes, sino seamos capaces de avanzar en ese nuevo nacimiento. Si el pecador se arrepiente, es entonces, dice Ezequiel 36, 26, es entonces que os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pero hace falta ese arrepentimiento, es estar convencidos de que no puedo seguir en la misma dirección que iba antes. Arrepentirse significa cambiar de dirección por completo. Cuando Dios hace nueva a la persona, incluye una nueva manera de sentir en el corazón, una nueva manera de pensar, un nuevo espíritu, es decir, una nueva actitud. Me gusta Gálatas 2:20, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya no hago yo lo que yo querría hacer o lo que a mí me gustaría hacer, sino que todo lo supedito a la realidad de que en Cristo soy una nueva criatura. Cuando Dios, repito, hace nueva a la persona, incluye una manera nueva de sentir en el corazón, una nueva manera de pensar, un nuevo espíritu, es decir, una nueva actitud. Pero para que el nuevo nacimiento sea posible, debe de haber un arrepentimiento y una conversión. Dice Elena White en el libro Reavivamiento, página 33, muchos, escuchar bien, muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de Él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados, de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y termina la frase diciendo, su fe es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santifique el alma
y transforme el carácter. Muchos reconocen que Jesús es su Salvador, pero no lo aplican a su vida, a una vida que debiera de ser distinta, diferente, cambiada, transformada. Tenía 22 años, 21 años, aún no había conocido la iglesia adventista. Tenía una novia que no era fina, y esa novia era socorrista en una piscina en verano. Yo trabajaba entre semana y el fin de semana iba a verla, y ella estaba en la piscina desde por la mañana hasta que cerraban. Y yo estaba allí con ella. Y me acuerdo que un domingo al mediodía, estando allí en la piscina, un mes de julio, de agosto, con toda la fuerza de la calor, a eso de las 2:30 o las 3, cuando la gente está apartada, comiendo mayormente, había una persona que estaba nadando en una piscina, en la Olímpica. Y yo miraba a mi novia, y mi novia me miraba a mí como diciendo: ¿está haciendo anchos en la piscina olímpica? No sabemos cuándo habrá comido, con toda esta fuerza de calor. Y nos quedamos fijos mirándole hasta que en un determinado momento hizo un largo, otro largo, pero a la mitad de otro, allí ya no avanzó. No avanzó. Daba palmadas, pero no avanzó. Se estaba ahogando. Y rápidamente salí corriendo, me quité mis gafas de sol, las tiré, salté de cabeza y fui a buscarlo. ¿Y qué pensáis que hace una persona cuando se está ahogando y ve que va otra a salvarla? Te coge del cuello, se sujeta en ti como si fueras un salvavidas y te hunde para poder salir a respirar. Bueno, gracias a Dios esa persona entendió que si quería salvarse me tenía que dejar sacarla, y la pude sacar. Cristo es nuestro salvavidas. Muchas personas entienden que Cristo es su salvavidas, su Salvador, pero no lo aplican a su vida. No dejan que sea realmente ese Salvador que Él quiere ser. Su fe, repito, es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y su juicio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santifique el alma y transforme su carácter. Dice la palabra de Dios que los demonios también creen, pero tiemblan, siguen siendo demonios. Estamos hablando de ser diferentes, transformados, de una nueva creación a través de la cual podamos llegar a ser verdaderamente hijos de Dios. En el Antiguo Testamento la señal distintiva para identificar a un israelita como miembro del pueblo de Dios era la circuncisión. Pero ahora, en el contexto del nuevo nacimiento, dice Pablo en Gálatas 6:15, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino el ¿qué? Dice Pablo, una nueva creación, mis queridos hermanos. En la primera creación el hombre nació pecador, inclinado al mal, heredero de todos los efectos del pecado. Pero ahora en la nueva creación en Cristo, las cosas viejas pasaron. Dice Apocalipsis 21:5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es una afirmación categórica del Señor. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Por eso dirá de nuevo Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y yo diría, en cuanto a la pasada manera de vestirte, de adornarte, de beber, de ver, de escuchar, despójate de todo eso que era tu viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vístete con el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántas cosas hemos de dejar? ¿Cuántas cosas se nos van pegando como si fueran lapas? ¿Sabéis lo que son las lapas? Que se pegan en las piedras, y cuántas cosas se nos van pegando en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, mis queridos hermanos, y las sentimos como parte de nuestro ser, y nos damos cuenta de que son efectos, influencias
externas que no tienen nada que ver con ese nuevo hombre que surgió en ti o en mí después de subir de las aguas del bautismo. ¿Cómo se puede lograr esto en la persona que ha nacido de nuevo? Porque la vida nueva no le puede dejar espacio a la antigua manera de vivir. No podemos estar con la luz y con las tinieblas, no podemos jugar con el fuego y con el agua, no podemos estar al lado del Señor y del diablo, mis queridos hermanos. Repito, ¿cómo podemos lograr esto en la persona que ha nacido de nuevo? Que realmente sea una persona nueva, que realmente deje y abandone las cosas del pasado, las cosas del mundo, mis queridos hermanos. El nuevo hombre es un ser espiritual. Hay una dimensión que debe de estar clara, muy clara en la mente del cristiano, y es que el nuevo nacimiento no es algo emocional, sino espiritual. Yo quiero creer que Romina, que Naomi, que Juan Pablo, que Teddy, que Marcos, que aquellos que habéis hecho nuestro pacto con el Señor en las aguas del bautismo, no ha sido motivado simplemente por una emoción de la que tú te has dejado llevar, sino porque realmente es algo espiritual que trabaja dentro de tu ser. Ese Espíritu Santo que quiere que tú disfrutes por toda la eternidad de ese lugar maravilloso que el Señor nos está preparando. Por supuesto, tampoco tiene que ver con lo carnal, porque más bien nos debiéramos de haber despojado de ese viejo hombre con sus hechos y haber dejado ser revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10. Y puesto que Dios es espíritu, aquellos que no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, dice Juan 1:13, debieran ser seres espirituales. Antes no lo eran, pero ahora sí lo son. ¿Y qué espera, por lo tanto, el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué espera de esos seres que antes no eran espirituales, sino carnales, y que ahora sí debieran ser espirituales? ¿Qué creéis que espera el Señor de cada uno de nosotros? Que tú y yo seamos capaces de vivir a la altura de nuestra nueva condición espiritual. Por eso han debido de romper con su vieja manera de vivir, que era carnal, pero hoy su vida debiera de ser espiritual. Pues lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu, dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 6. Y este nuevo hombre que ahora es conforme a la imagen de lo que creó, se tiene que ir renovando, mis queridos hermanos. Es espiritual porque es la imagen de Dios quien lo creó. Y se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y esta renovación, sabéis, implica un crecimiento constante. Y esto es posible únicamente mediante el alimento de nuestro ser espiritual. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cómo te mueves, cómo vives, y te diré cómo sientes, sino desde el punto de vista, si desde el punto de vista carnal o desde el punto de vista espiritual. Nicodemo preguntó incrédulo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Juan 3:4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Sencillamente no se puede explicar esto, no se puede explicar. Simplemente ocurre y nosotros lo creemos por fe, mis queridos hermanos. Ahora, si el nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios, Juan 3, versículo 5, el nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios, entonces la fe es un asunto decisivo y cultivar la fe es parte inseparable del nacido de nuevo, de aquel que ha nacido de nuevo. Dice de nuevo Ellen White en el libro Reavivamiento, página 35, la fe que es para salvación no es una fe casual,
No es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como su Salvador personal, segura de que Él puede salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante Él. Y puesto que el nuevo nacimiento es posible solo mediante el Espíritu, es que uno puede nacer espiritualmente. Y ahora, debido a que de ese ser espiritual va a ir creciendo y aumentando en nuestra vida, en nuestro ser cotidiano, la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos ser capaces de renovarnos desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo podemos cambiar, renovarnos desde el punto de vista espiritual? ¿Quién produce esa renovación? Cristo. Pues Cristo, el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo tiene la facultad de incrementar, de renovar esa espiritualidad en nosotros. Esto significa que los nacidos de nuevo han de vivir clamando constantemente por la unción del Espíritu Santo. ¿De qué estamos llenos tú y yo? ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿Las cosas del Espíritu o las cosas del mundo? De hecho, Ellen White dice, a los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo, pues es necesario que cada creyente, fijaos, sea liberado de la corrupción, así como de la maldición y de la condenación de la ley. Y termina ya diciendo, mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo. ¿Habéis escuchado? Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llegará a ser idóneo para los atrios del cielo. Abandonar la corrupción, la maldición, la condenación de la ley. Dejar que el Espíritu Santo realmente obre, trabaje en nosotros, produzca ese cambio, esa transformación. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cómo andas y te diré si estás lleno o no lleno realmente del Espíritu Santo. Confronta la realidad de tu vida con la palabra de Dios y tú mismo te podrás responder si estás o no estás lleno del Espíritu Santo, si realmente has cambiado, te has convertido, eres una nueva persona en Cristo Jesús. Otra cita de ella: cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. Y aquí se nos habla del poder tremendo que tiene la oración en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Pero ¿oramos lo suficiente? ¿Oramos lo suficiente? El pastor Víctor está en un hospital en Almería. Es el paciente más grave que ahora mismo hay en la UCI. Es el paciente que ahora mismo lleva más tiempo grave en la UCI. Y hace una semana, por ahí, una doctora le decía a Mayra, la esposa, solo un milagro, solo un milagro. Semanas antes ya le habían dicho los médicos que humanamente no se podía hacer nada, que se acababa todo, que se moría. Pero hace 10 días, una semana o 10 días, la doctora le decía solo un milagro, solo un milagro. Hace un par de días, la doctora decía, es que es un milagro. Y ni siquiera los médicos se explican cómo una persona se puede mantener sin poder respirar ella misma y se mantiene gracias a 2 máquinas y sigue viva. No saben los médicos. Ya no tienen explicación. Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. En la oración tenemos mucho poder. Y es a través de la oración que se pide el poder del Espíritu Santo. Ese poder que es lo único que puede realmente cambiarnos, mis queridos hermanos. No nos conformemos a como somos, estamos ahora aquí, en este mundo.
Pidamos, insistamos en el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando el nacido de nuevo clama por su unción, jamás esa oración quedará sin respuesta. Y entonces el Espíritu viene y renueva la vida de cada creyente. Y puesto que el nuevo nacimiento es una experiencia diaria, cada vez que oramos por el Espíritu, la oración es contestada y la vida espiritual, nuestra vida espiritual es renovada. Necesitamos comer todos los días, beber todos los días. Y aún más importante es ser capaces de orar y orar constantemente, sin cesar, como dice la palabra de Dios. Llegar a ser un cristiano nacido de nuevo si la experiencia de renovación espiritual es constante y diaria. El arrepentimiento, base de ese nuevo nacimiento, no puede ser una experiencia única. Yo me bauticé hace 35 años, mis queridos hermanos, ¿y qué pretendo? ¿Vivir de las rentas? Aquel hombre nadaba haciendo anchos en aquella piscina olímpica. ¿Cuántas veces habría nadado así? ¿Cuántas veces habría hecho anchos y anchos y anchos en aquella piscina olímpica y nunca le pasó nada? Pero él, en su confianza, pensó aquel día que podía hacer lo mismo. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, que de aquellos estudios bíblicos, que de aquello que aprendí, que de aquello que me enseñaron, puedo vivir desde el punto de vista espiritual para siempre, y esa no es la realidad. Repito, el arrepentimiento, base del nuevo nacimiento, no puede ser una experiencia única, sino que el pecador debe de realizar un esfuerzo en armonía con la obra hecha para él, con una súplica incansable, dice la hermana Elena White. Debe de acudir al trono de la gracia para que el poder renovador de Dios llegue hasta su alma. Libro Reavivamiento, página 37. Se acude al trono de la gracia mediante la oración y en respuesta de parte de Dios se recibe entonces ese poder renovador de nuestra vida espiritual, el cual llega hasta nuestro alma. Yo termino, mi hermano y mi hermana. Se es un cristiano nacido de nuevo mediante una comunión espiritual con aquel que hace posible que en nuestra vida todas las cosas sean hechas nuevas. Repito, se es un cristiano nacido de nuevo mediante una comunión espiritual con aquel que hace posible que en nuestra vida todas las cosas sean hechas nuevas. Hacer las cosas nuevas es un acto de renovación, de cambio, de transformación, de reavivamiento. Y eso incluye la vida misma del creyente, quien antes era carnal, vendido al pecado, pero ahora es espiritual y siervo de la justicia. Ojalá, mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga, para que esa renovación espiritual sea una realidad en tu vida, para que puedas nacer de nuevo y ser un cristiano nuevo, que pueda disfrutar de esa tierra nueva que el Señor nos está preparando. Que así sea. Amén.